8 al 10. Voy a leer desde la versión Reina Valera. ¿Están allí? Muy bien. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella también serán quemadas. Creo que el texto habla de una paciencia. El texto habla de un tiempo restante. El texto habla de que estamos viviendo en entretiempos. No estamos viviendo a la libre. Estamos viviendo entre tiempos establecidos por Dios, donde Dios, según lo que estudiamos la semana anterior, de los versículos anteriores, Dios solamente está guardando la creación, está aguantando el tiempo. Y tú y yo vivimos en ese entretiempo, mientras Dios aguanta. Nuestro texto habla de por qué lo está aguantando el tiempo, aguantándolo, guardándolo del juicio final, para que venga el juicio final, el juicio completo de Dios. Y el texto nos dice para qué lo está guardando. De eso habla Pedro y de eso quisiera que hablásemos hoy. Oremos. Padre, en este tiempo pequeño que tenemos como congregación, te pido nos dirijas para que podamos observar el texto y entender allí, Señor, tu intención con lo que estás diciendo en el texto. Padre, muéstranos el efecto que quieres generar en esta mañana en nuestros corazones y en nuestras vidas. Que esta información hoy no se quede en el intelecto, Padre, sino que no solo informe y se genere enseñanza, pero que también, Padre, forme el efecto que tú quieres hacer en nosotros, de tu gracia y para tu gloria. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo te pedimos tu guía. Amén. La semana anterior les hablaba sobre cómo cambia la perspectiva de uno cuando uno está en términos de dirigirse hacia algo, hacia una meta, hacia algo que uno ha sido puesto en medio mientras se logra algo específicamente. Les hablaba la semana anterior, digamos, de un paseo, y cuando de niño mi papá nos decía, vamos a ir a tal paseo. Mientras tanto, ustedes tienen que estar haciendo esto, y contábamos los días. Y por supuesto, contar los días expectantes de ese evento tenía que ver con hacer aquello que nos puso a hacer mientras venía ese día. Estaba totalmente correlacionado. Las cosas que teníamos que hacer antes del evento y la llegada del evento. No podíamos separarlas. El estado mientras viene el evento. Creo que igualmente es este capítulo. Este capítulo es sobre el regreso de Cristo. Los falsos maestros antes han estado diciendo, gente, vuelva a ver, hace miles de años no pasa nada, y si no pasa nada, Dios está retrasando, y ese retraso quiere decir que no viene. Posiblemente no viene, y si no viene, no hay juicio, y si no hay juicio, ¿por qué tanta esta presión de ser de cierta manera y actuar de cierta manera y no tener que hacer un montón de cosas? Los falsos maestros le están diciendo a los cristianos, y los cristianos algunos les están siguiendo y les están convenciendo de que vivan de acuerdo a su propio deseo, y se han entregado a la lascivia, se han entregado al pecado, a la carne, se han entregado a satisfacer lo que quieren hacer, carnalmente, sexualmente. Y esto lo hemos estudiado tal y como Pedro lo ha
descrito. Entonces, el argumento de estos señores a los cristianos es: vea el aparente retraso del regreso. Véalo. Es más, pruébeme que no. Y si Dios se ha retrasado, quiere decir que mejor es muy posible no vaya a venir del todo. Y ese es el argumento. Entonces, lo que hace Pedro con estos 3 versículos es argumentar contra eso. Y ahí es donde viene lo que quiere explicar el Señor con el texto. Entonces, de nuevo, el tema del texto es que en este tiempo restante lo que Dios practica no es retraso. Dios no llega tarde, no está entre sus atributos. Eso es un término tuyo y mío, ¿verdad? Tú llegas tarde, yo llego tarde, Dios no llega tarde. Entonces, de eso no se trata de la paciencia de Dios mientras ejerce su final propósito. De eso se trata el tema aquí. Es la paciencia de Dios que está aguantando el tiempo. Y tú y yo vivimos en este tiempo restante. Entonces, la primera parte que creo que Pedro está tratando de enseñarnos es que, primero que todo, quiere guiar a esos cristianos bajo un concepto. Quiere guiar a esos cristianos con un concepto. El concepto de cómo Dios ve el tiempo y cómo lo vemos tú y yo el tiempo. Lo que quiere es guiarles a los cristianos a batallar estos hombres, estas falsas enseñanzas, de argumentar contra este retraso aparente. Entonces, lo primero que dice es hablar sobre la definición de tiempo para Dios. Y lo que les está diciendo en el primer versículo es que el Señor no cuenta el tiempo como tú y yo contamos el tiempo. El versículo dice, versículo 8, dice: mas amados hermanos, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Podríamos hablar de este concepto completamente sin relacionarlo a lo que está hablando, pero no creo que eso sea bueno. El tema aquí no es la diferencia de conceptos, el tema aquí es la diferencia del concepto del tiempo, pero en el marco de la venida del juicio final. De eso está hablando. No está hablando de la definición de tiempos como para que usted y yo podamos decir, yo tengo esta meta de vida y estoy tratando y tengo que perseverar en ella, ese carrito que yo quiero, ¿verdad? Qué bonito, porque el tiempo será en el tiempo del Señor. Porque mi tiempo y el tiempo del Señor no es el mismo. Eso es sacarlo de contexto, porque no es eso lo que está enseñando, no en el marco de lo que lo está enseñando. Mientras Dios castiga el mal del mundo, mientras Dios viene y castiga el mal del mundo, nosotros podemos a veces estresarnos de ver de que no viene y no regresa, pero es porque Dios no ve el tiempo de igual manera que tú y yo. Dios no se ajusta a tu agenda, Dios no se ajusta a mi agenda, Dios tiene su propia agenda de acorde a su propia sabiduría. En el marco de eso es que está enseñando el concepto de la diferencia de tiempos. No se puede enseñar ese concepto sin describirlo en el marco de qué. No es para aplicación personal, de metas personales, aunque eso podría de alguna manera, alguna terciaria aplicación se puede encontrar, pero no es la primaria es en este tema específico. No debiésemos de evaluar a Dios con la manera en la que nosotros manejamos el tiempo. Ahora sí se puede aplicar a términos de propósitos generales de Dios, pero el propósito aquí es el juicio final. Entonces, lo que está explicando en versículo 8, ponga atención a esto, está explicando cómo se relaciona Dios con el tiempo y cómo Dios usa el tiempo. Y esto es teología y por ende sí puede servir para aplicarlo para la vida personal. Lo primero que dice es de que específicamente, en la frase específica dice, no ignoren esto. Es algo que debemos de saber. Es algo que están ignorando los cristianos en estos momentos y por ende siguiendo los falsos maestros. Dice que para con el Señor
un día es como 1000 años. La palabra como está claramente diciéndote a ti y a mí que esta no es una declaración que debas de tomar literalmente, porque dice como si fuera. ¿Tiene sentido? Pongo un ejemplo, enfrente la vida como un liguista, con fe, ¿verdad? Los liguistas estamos llenos de más fe en estos momentos. No está diciendo que tienes que hacerte liguista, es cómo enfrenta, el cómo determina, es una analogía, ¿verdad? Y los pongo a reír con ese concepto, ¿verdad? Porque soy liguista y estoy viviendo en fe por los últimos acontecimientos sucedidos. Pero el punto es de que es una analogía. No se puede, no debiéramos de tomar por ese indicador, si observamos esa palabrita, no debiéramos de hacer una fórmula matemática con ese número. Bueno, los judíos hicieron una forma matemática con esta aseveración. De hecho, lo establecieron así. La primera iglesia, los primeros 100 años de la iglesia, Ireneo, por ejemplo, si ustedes van a sus textos, ve cómo él hizo una fórmula. Y él dijo, un día para el Señor son 1000 años para los seres humanos. Entonces él decía, 6 días de la creación, por lo tanto, ¿cuántos años duró la creación? 6000 años. Y él lo estableció así. Bueno, es entendible por qué lo está tomando así. De hecho, lo que hace Pedro es expandir Salmo 90, y si quieren lo pueden estudiar después, Salmo 94, si no me equivoco. Salmo 94 dice lo siguiente: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Entonces Pedro está tomando un lenguaje que es completamente poético. Los salmos son poéticos, y si interpretamos bien la literatura, no siempre la tomamos literal, excepto porque mayoritariamente los poemas son figurativos, lenguaje figurativo. Entonces, ya sea por la forma del texto de los salmos, o ya sea porque tenemos un indicador gramatical como, creo que Ireneo hizo un fallo al volverlo como una fórmula matemática, porque el texto no lo trata así. Simplemente es una comparación, y lo que está diciendo con esa comparación es de que Dios no ve el tiempo como los seres humanos ven el tiempo. Ahora, no hay ningún indicador ahí en el texto que diga que Dios no tiene relación con el tiempo, porque no es eso lo que está diciendo el texto, y sería otro tema de otro día. Pero ahí en el texto sí dice que Dios tiene relación con el tiempo. Lo que pasa es que el texto está diciendo de diferentes maneras contamos los eventos. Hay una manera que un autor, Edmund Hillbert, describe la manera de ver el tiempo, la diferencia, para que tratemos de entenderlo. Dios ve el tiempo de una manera intensiva y Dios ve el tiempo de una manera extensiva. Dos maneras de ver el tiempo. Por ejemplo, un ejemplo que da para eso es pensar que en un solo día, el evento de la cruz, en un solo día, intensivo, castigó todo el pecado del mundo, pasado y presente. Entonces, no sé, para ti y para mí, pensar que en un solo día, en un solo evento, en una sola hora, donde se crucifica al Hijo, toda esa envergadura de pecado es castigada en ese segundo. Entonces es una visión intensiva de Dios de un evento. Cuando para ti y para mí suena como extraño que en una mini fracción de tiempo se logre tanto. ¿Tiene sentido? Entonces, eso es un ejemplo de cómo la manera en la que nosotros contamos el tiempo es diferente en la manera en la que Dios lo establece. Entonces, piénselo en un segundo sentido. Atributo de Dios, eternidad. Atributo del ser humano, seres temporales. ¿Cuánto dura nuestra vida? Así, lo mejor es comiendo solo ensalada. ¿Ah? 90 en promedio, ¿verdad? No, tal vez el promedio está más bajo, pero digamos
pero digamos, con buena fe queremos por lo menos 90. Bueno, eso es una fracción micro. La vida del hombre es pasajera, es temporal. Nuestros eventos duran segundos. Los eventos para Dios no duran segundos. Los eventos para Dios es en un marco mucho, mucho más amplio, ¿verdad? Entonces lo que sucede es de que hay un contraste entre el atributo de Dios de eternidad y nuestra manera de ver el tiempo, porque nuestra vida es efímera y es temporal y es rápida. Entonces, ¿ustedes tienen sentido cuando vemos que Dios no responde a algo, que Dios no hace algo que hubiéramos esperado que haga? ¿Por qué nos estresamos? ¿Tiene sentido? Yo vengo y le pido algo y le comparto algo y me lamento con algo y le expreso mi sentido de urgencia. ¿Tiene sentido por qué nos estresamos cuando vemos que aquello no sucede? ¿Verdad? Porque simplemente nuestra manera de ver la vida tiene que ver con nuestra naturaleza y la estructura de nuestra vida. Tiempos pequeños, tiempos temporales, esa es nuestra realidad, pero esa no es la realidad de Dios. Dios tiene sus propósitos y lo hace en el marco de la manera en la que Él observa el tiempo. Entonces, no es que el tiempo no significa nada para Dios, no es que nuestras peticiones no significan nada para Dios, pero el punto es que Dios, sus propósitos no los establece en el tiempo para satisfacer algo específico de nosotros, sino para glorificarse Él en su sabiduría, en el tiempo y en el momento y en la forma en la que logra sus propósitos. Entonces lo que sucede es que tú y yo estamos viviendo en el marco del despliegue de los propósitos de Dios en la tierra y en el mundo. Y es mientras Él ya ha desplegado sus propósitos que tú y yo nacemos en esa época. Entonces los propósitos de Dios ya están desplegados y se están desplegando. Y tu vida y mía temporal están en el marco de esos propósitos. ¿Tiene sentido? Entonces nada más quiero que pienses de esta manera. Quiero invitarte a pensar de esta manera. Tu vida, lo que hoy traes aquí, de lo que estás pensando y has estado planeando y has estado considerando, lo que tal vez algunos de ustedes pueden estar sufriendo, lo que yo puedo estar pasando, eso está en el marco del propósito establecido, ya lanzado de Dios, de sostener la vida tal y como la conocemos para el regreso de su Hijo, para que los creyentes podamos ser reunidos con su Hijo en la presencia eterna de su Hijo y los impíos y la creación sean receptores del juicio de Dios. Y esa es la realidad de nuestras vidas, están puestas en el marco de esa realidad. ¿Saben? Cuando pienso en esa realidad, a veces pienso que tal vez en algunas áreas mi vida está desenfocada. Estoy más estresado por algunas cosas que por esa realidad. A Dios no limita tu agenda o la mía. Dios establece sus propósitos basado en lo que Él considera es mejor y cuándo y cómo Él sabe es mejor. Este es el problema. Tú y yo tenemos una naturaleza y una estructura de pensamiento temporal. Entonces eso implica que es difícil que usted y yo entendamos la mente de Dios. Y realmente es inútil a veces tratar de descifrar la mente de Dios. No estamos estructurados para poder hacerlo. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios no has hecho esto? ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no respondes, Dios? Vemos la Biblia, los salmos llenos. ¿Dónde estás, Señor? No te olvides de mí, Señor. ¿Cierto? Vemos a los salmistas repetidamente. No te veo, Señor. No te olvides de mí. Bueno, el punto es de que si bien es natural del ser poder presentar estos lamentos a Dios, y Dios quiere que lo hagamos, debemos de entender también, como lo hacen los salmistas, de que
No podemos entender perfectamente la mente de Dios y por ende solo nos debemos de recordar de quién es Dios, cómo es Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros. Y vemos los lamentos en los salmos donde después de presentar el lamento crecen en fe y se recuerdan de las obras de Dios y de la fidelidad de Dios y terminan alabando en cada uno de ellos. Entonces, el Señor cuenta el tiempo, no cuenta el tiempo como tú y yo contamos el tiempo. Vivimos en el tiempo restante antes de la venida de Dios y gozamos de la paciencia de Dios que sostiene la tierra, que sostiene los cielos, hasta el ejercicio de su juicio, de su justicia sobre lo creado. La segunda idea que quiero compartir y que puedas estudiar es que la paciencia del Señor tiene propósito y es para que muchos se arrepientan. Dios está sosteniendo la creación de traer su justicia sobre ella para que muchos se arrepientan. Versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mira la primera frase, el Señor. Algunos hablan de nuestro Señor Jesucristo, otros lo interpretan como Dios el Padre. Bueno, normalmente ese es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero porque es el señorío de Cristo y es de lo que ha venido hablando Pedro. Justamente es el ataque principal contra estos señores, de que no rechazan el señorío de Cristo, Señor. Pero creo que en el marco de ambos, Dios el Padre, Dios el Hijo, la Trinidad completa, no retarda su promesa. Esa palabra retarda es la acusación de los falsos maestros. Retardo. Retardo es, lo que quiere decir es de que uno no logra el tiempo establecido de algo, ¿cierto? Eso es retrasarse. Hay un tiempo establecido y uno no la pegó. Por la razón que sea, ya sea por indiferencia, ya sea porque no pude, no se logra un tiempo específico. Entonces nada más piensa en ese sentido, Dios no tiene ese atributo. Cuando Dios se traza algo en un tiempo específico, el fondo de lo que quiere hacer, Dios lo logra. Tiene toda la habilidad para lograrlo. No hay nadie con el poder para poder retrasarlo. Entonces, Dios no se atrasa. Y con esto apliquémoslo. Dios no se ha atrasado en tu vida. Dios está presente en tu vida. Dios está trabajando en tu vida. Nunca consideres que Dios llega tarde a tu vida o no ha escuchado tu clamor. Eso simplemente no es posible para Él. No por quién Él es. ¿Tiene sentido? No te permitas que algo te tiente con eso. Todo presente, todo lo sabe, en todo lugar, omnisciente, omnipresente, ese es nuestro Señor. No está en su capacidad de atrasarse, en su respuesta, en su escuchar, en su omnipresencia. Es un ser completamente soberano sobre todo. El Señor no retarda su promesa. La palabra promesa, hay algo que Él había prometido y posiblemente refiriéndose al regreso. Nuestro Señor Jesucristo lo había prometido, refiriéndose al regreso. Entonces no la retarda. Allí específicamente nadie, está diciendo Pedro, nadie puede acusar a Dios de atrasarse. Estos hombres no lo pueden hacer, mucho menos cuidado nosotros acusemos a Dios de atrasarse. Dios no se tarda. Entonces dice la palabra, sino más bien, dice en algunas versiones, sino es paciente con nosotros. ¿Qué entiendes por ser paciente? ¿Cómo definirías? No me lo digas, pero ¿cómo entenderías la palabra paciencia? ¿Cómo la definirías, la palabra paciencia? ¿Qué tal esto? Dios retarda su acción con propósito.
¿Qué tal esto? Decidido en mostrar misericordia hacia los que son culpables, sin dejarse provocar, sin responder, sin castigar de inmediato, esperando a que más personas y más personas puedan escuchar el Evangelio, puedan escuchar que Cristo murió en su lugar, que por medio de la fe son hechos e hijos, hechos y hechas, hijos e hijas de Dios, que sus pecados les son perdonados, que sus corazones son lavados por medio de la presencia del Espíritu Santo, que sus corazones son sellados, que pasan a ser hijos e hijas de Dios, que el Espíritu de Dios viene a hacer su casa en el corazón del ser humano, todo por medio de la fe, gratis, sin hacer nada, que viven con una esperanza viva, con una gracia viva que está trabajando en ellos hasta el regreso de su Señor Jesucristo. Paciencia. La palabra es paciencia. Dios espera y aguanta el castigo del mundo para que más y más personas puedan escuchar sobre Él. Puedes abrir conmigo 1 Timoteo 1:15. 1 Timoteo 1:15. Y dice así: palabra fiel y palabra digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pon atención a esa parte. Puedes confiar en esta palabra porque es una palabra fiel, digna de ser recibida. Puedes creer esto porque es digna de ser creída. Dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, quiere decir que Pedro le está diciendo a esas personas: ustedes ya han experimentado, ya ustedes han recibido el regalo de Dios. Hay miles de personas que no. En el versículo, eso quiere decir, cuando les está diciendo, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Otras versiones dicen: es paciente para con ustedes. Creo que la mejor traducción es paciente para con ustedes. No tanto nosotros, les está diciendo a ellos: ustedes ya tienen algo. Hay un montón de gente que no lo tiene. Dios quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos se arrepientan. Mira lo que dice literalmente. No hay manera de tomar esta frase de otra manera, sino lo que Pedro simplemente está queriendo decir. En el texto, él dice: sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. No queriendo muestra deseo. ¿Cierto? ¿Cierto? Pues, ¿estás de acuerdo conmigo? Querer quiere decir deseo. Luego dice: sino que todos procedan al arrepentimiento. Se está refiriendo a querer también. Entonces, el deseo de Dios es que ninguno se pierda. El deseo de Dios es que todos se arrepientan. Entonces, este es un versículo famoso por diferentes interpretaciones, separarse en lo cómo ve este versículo. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque alguien podría llegar y decir: ve, ahí dice que todos se van a arrepentir y que todos se van a salvar. Mi respuesta sería: no, eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es lo que les dije al inicio. Dios desea que ninguno se pierda. Dios desea que todos se arrepientan. Eso es distinto que decir que Dios decretó que todos se arrepientan, y que Dios decretó que todos se arrepientan. ¿Tiene sentido? No está describiendo el sentido ¿cómo se dice? Abogado, necesito asistencia. Ese aspecto de decreto, de formular un decreto de la voluntad de Dios, cuando Dios dice: así se va a hacer. Mandato. Entonces, no es el sentido de volverlo
una norma, normalizarlo, algo que se va a ejecutar, un decreto. Está hablando del sentido de la voluntad de Dios que tiene que ver con su deseo. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Que sí podemos ver la voluntad de Dios en dos sentidos. Cuando lo que Él desea, lo que Él ha decretado. ¿Tiene sentido? En nuestro texto no está hablando de lo que ha decretado. En nuestro texto está hablando de lo que Él desea, de su deseo. ¿Tiene sentido? Entonces hay una posición que se llama el universalismo, que algunos creen que todo el mundo, Dios porque es amor, porque Dios es completo amor, todas las personas se van a salvar. ¿Cómo un Dios de amor no creería que a uno solo se pierda? Entonces esa es como la mezcla de conceptos, cuando en nuestro texto lo que está diciendo solamente es que lo desea. Pero el texto no dice que lo ha determinado. Mira Ezequiel 33:11. Abre tu Biblia en el Antiguo Testamento y vete a Ezequiel. En Ezequiel podemos ver el mismo sentido de la voluntad de Dios, que Él desea. Ezequiel 33:11. Dice, Ezequiel 33:11. Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Mira la palabra de nuevo, quiero, no deseo, sino que se vuelva el impío de su camino. Y quiero que ¿qué? Que viva. Dice, vuélvanse de sus malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Entonces, de nuevo, vemos el sentido de el deseo de la voluntad de Dios. Ahora vete a 1 Timoteo 2:4. Voy a llevarlos por varios pasajes. 1 Timoteo 2:4. Para que vean que no es una idea solamente de Pedro, sino que lo vemos expresado en varios pasajes. 1 Timoteo 2:4 dice, el cual, en una frase, en una parte allí, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. De nuevo la palabra quiere. Y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resumen, Dios no desea la muerte eterna de todos los seres humanos. Eso no quiere decir de que todos se van a salvar. ¿Tiene sentido? No lo busquen, pero Romanos 2:12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Quiere decir de que no todo el mundo se va a salvar. Una cosa es el deseo de Dios que nadie se pierda, el deseo de Dios que todos se salven. Otra cosa es de que no todos se van a salvar. No es contradictorio, es completamente racional. Voluntad, decreto. Él tiene una voluntad y Él ha establecido un decreto y no son incompatibles, son completamente paralelas. Entonces, mira lo que dice Joel 2:12-13. Por eso pues, ahora dice Jehová, conviértanse a mí con todo su corazón, con ayuno, con lloro, con lamento. Rasguen su corazón, no sus vestidos. Conviértanse a Jehová, su Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios no se agrada en la petición de una persona. Dios sufre por los pecadores. Dios sufre por los pecadores. Pensar en uno solo de nuestros seres amados que no se salve debe de dolernos. Pensar en uno solo
de los seres amados de Dios, que no se salven, debe de dolernos. No puede pasar por desapercibido. Y si está pasando por desapercibido y no nos duele, ahí tengo una razón por la cual venir a orar al Señor. Y decirle, Padre, ¿por qué no siento este sentido de urgencia? Su voluntad es que todos se salven. Pero el Padre no decretó de que todos se salven. Entonces está la voluntad deseada de Dios y está la voluntad decretada de Dios. Dios no desea que nadie se pierda. Dios no decretó que todos se salven. Entonces el universalismo es falso. No dice la verdad del texto. Porque la voluntad, el deseo de la voluntad de Dios no es lo mismo de lo que Él decretó. ¿Saben? Dios sí decretó que solo algunos se salven. Mira Juan 6:23. Juan 6:23. Dice, Juan 6:23. No, 37, perdón. Y dice así: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Versículo 35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Mas yo le he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Mira 44, ahora nada más, avanzo unos versículos nada más, y dice: ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. 65, en ese versículo, en ese capítulo, 65 dice: y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. Romanos 8:29. En Juan son las palabras de Cristo mismo. En Romanos son las palabras de Pablo, autenticando lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:29. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Efesios 1, 4 al 5. Efesios 1, 4 al 5, dice, un cuerpo, Efesios 3. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
para la alabanza de su gloria, de su gracia. Lo que es la voluntad de Dios, el deseo de Dios es que todos se salven. Perdón, es que todos se arrepientan. En el texto dice que el deseo de la voluntad de Dios es que todos se arrepientan. Arrepentimiento no es solamente llegar y decir, ahora sí, voy a ser cristiano. Qué chiva, voy a ser cristiano. Es mucho más que eso. Arrepentimiento es sinónimo de conversión. Arrepentimiento tiene que ver con conversión del ser espiritual. Es una acción del corazón. Dice él que todos vengan al arrepentimiento. ¿Cierto? Eso es lo que dice el versículo. Que todos vengan al arrepentimiento. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, su deseo. Romanos 2:4 dice, o menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Saben? Cuando el Evangelio es presentado, de que hemos pecado contra Dios, que estamos formados de pecado, inclusive en el vientre de nuestra madre ya habíamos pecado, estamos hechos de pecado. Cuando se nos ha presentado de que seguimos pecando contra Dios y que la paga del pecado es muerte y que por la consecuencia es que hemos sido apartados de la gloria de Dios, que no podemos tener una relación con Dios, que hay un estorbo para poder relacionarnos con Dios y se llama el pecado, que separa al hombre de Dios, su creador. Algunos escuchamos eso y en algún momento de nuestras vidas caímos de rodillas y le pedimos perdón. Creímos que lo que nos estaban diciendo, lo que nos estaban leyendo, que lo que nos estaban explicando, podíamos ver en nosotros mismos ese pecado reinando y nos arrepentíamos de todo corazón. Y nos dijeron el Evangelio y dijimos, depositamos nuestra fe en esa verdad. Padre, sálvame. Y entonces la promesa tuvo que haber venido en algún momento y el Espíritu Santo vino al corazón y convirtió. Nos dio un nuevo corazón, volvimos a nacer de nuevo. ¿Tiene sentido? Conversión, arrepentimiento. Es un giro completo de estilo de vida, pero es un estilo de vida nuevo no por nuestras fuerzas, es porque algo sucedió en el corazón. De la gracia, un nuevo estilo de vida. No es cambiar solo de opinión, es una transformación del corazón que fructifica en una vida que muestra el señorío de Cristo. ¿Saben, mis hermanos y mis hermanas, cuál es la aplicación de este punto? La aplicación es que para los convertidos, para los verdaderamente convertidos, esto trae un dolor y trae una celebración y trae un activismo. Miren lo que estoy diciendo, no es mero activismo, trae un dolor, porque lo que hemos recibido nosotros, que nos merecíamos recibir, no lo hemos recibido, por gracia. Y viene otro dolor, muchas personas no lo han recibido todavía, y algunas de ellas son seres amados nuestros. Y luego viene una celebración y un activismo, comprendiendo esa realidad. ¿Un activismo de qué? ¿A qué me refiero? Que nos lleva a llevar esa esperanza a las personas a nuestro alrededor, a dejar de temer, a dejar de ser tímidos, a dejar de ser confiados de que en 8 días se lo digo, a dejar de esperar y retrasar el tiempo para venir y hablar del Señor Jesucristo, del perdón de los pecados, de la cruz, de lo que he creído, de enseñarle el pasaje, dejar de temer que nos rechacen, dejar de temer que nos dicten de locos, que se rían en nuestra cara. Los falsos maestros decían, ja, 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 ja,
regreso. No, ja, 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 juicio, ja. Sí, eso es lo que piensa Costa Rica, eso es lo que piensa en tu familia y en la mía posiblemente. Por supuesto, se van a reír cuando hablemos de juicio. Eso es lo que hacían en esa iglesia, pero eso no es problema para Pedro. Aún así decir, se aguarda el tiempo para que más y más crean en su Hijo Jesucristo. Entonces la paciencia de Dios lleva a los falsos maestros al pecado, pero a los hijos de Dios los lleva a la evangelización. Si el aparente retraso lleva a los falsos maestros y a algunos cristianos a vivir para sus propios deseos, la paciencia de Dios debe llevarte a ti y a mí a abrir la boca y a hablar claramente. A mamá, a papá, a mami, a papi, a primo y prima fulanita, a mi jefe. ¿Cómo? A mi jefe. Y si me echan, a mi jefe, a mi compañera de trabajo. Ya no se vale solo dar testimonio. No estamos hablando de ser buena gente y de dar un gran testimonio. Estamos hablando de hablar, de presentar el Evangelio. No sé cómo, perfecto, no hay ningún problema. Nos vamos a sentar para entrenar a la iglesia al cómo. La iglesia que le encanta estudiar la Biblia es famosa por estar invitando. La iglesia que le encanta estudiar la Biblia muchas veces es famosa por estar robando cristianos de otras iglesias. Eso es lo que hacen. Es que mi iglesia es mejor, vení a mi iglesia. Son famosos. Les encanta la doctrina tanto que las personas tienen que venir a escuchar esta buena doctrina, que aquí sí es la sana doctrina. Y saben, algo de eso no está mal. La iglesia está enferma. Hay iglesias más sanas que otras, por gracia. Y sería bueno que los que están en iglesias no tan sanas puedan estar en más sanas, porque esas iglesias se vuelven más sanas. Pero el problema quedarse ahí es abandonar el deseo del Señor de que los que no se han arrepentido se arrepientan. Hay países donde no hay ni una sola iglesia. Hay tribus o etnias donde no hay ni un solo creyente. ¿Cómo usted me va a decir que hay prioridad sobre lugares donde ya hay de todo, sobre lugares donde no hay nada? No es racional. Ni siquiera es lógico. La iglesia debe priorizar donde no hay nadie y donde no hay nada, porque el deseo de Dios es que todos se arrepientan. Eso no quiere decir que Nicaragua no es importante o San José no es importante. No estoy diciendo eso, bajo ningún punto. Pero no puedes decir que es lo mismo. Jamás. No es lo mismo. Este país, de una u otra manera, ha sido cristianizado. Mal cristianizado o buen cristianizado. Hay lugares donde no hay nada. La chequera del cristiano tiene que redireccionarse primero donde no hay nada. Quiero ser la chequera de la iglesia, tiene que redireccionarse de alguna manera, en un porcentaje importante donde no hay nadie ni nada. Y no temer de enviar a los nuestros. No temer de enviar a los nuestros. El día del Señor viene inesperadamente. El día del Señor viene y viene con el juicio de Dios. Y le va a caer a todo el mundo y le va a caer a todo lugar. Nadie va a quedar sin el juicio de Dios. Lo físico, todo va a ser influenciado por el juicio de Dios. Es una verdad. Mira el 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Ahora, es muy posible que los textos originales no dicen noche en este versículo. Ahora, un montón de versículos dicen noche, porque nuestro Señor Jesucristo lo menciona un montón de otros pasajes. Pero Pedro, según de Pedro, es posible lo que dice es, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Quedemos en esa frase. El día del Señor vendrá como ladrón.
Entonces, ¿cuál es la intención de Pedro? Quiere realmente contrastar lo que están diciendo los falsos maestros de que se retrasa. No, está diciendo como ladrón seguro. Téngalo por seguro, viene. ¿Cuál es la figura del ladrón? El hecho que nadie lo espera, ¿verdad? El ladrón no viene y toca la puerta y dice, señora Natalia, quería avisarle que el viernes yo pensaba pasar entre 3 y 4. ¿Verdad que no? No es así como actúan. No, nada más para decirle que si quieren no estar en la casa para yo poder entrar y no haya ningún peligro. No, ladrón tiene la específica característica que no avisa, es inesperado, solo sorprende. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quien quiera que sea que esté esperando el regreso de Cristo, cuando venga, no lo esperaba, no lo sabía, simplemente sucedió. El cumplimiento de los tiempos y de la promesa de Dios no lo vamos a poder calcular y decir mañana a las 5:30, eso no va a suceder. Tampoco vamos a poder decir el próximo año, en enero. Tampoco vamos a poder decir en 10 años, en el siglo 2025. No es eso lo que podemos descifrar. No es eso lo que Pedro quiere enseñar. Lo que Pedro quiere enseñar es que en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Y empieza a describirnos los acontecimientos del día del Señor. Dice que los cielos serán pasados por gran estruendo. Estruendo es una palabra de ruido. ¿Ok? Dice los elementos ardiendo. En los versículos anteriores, el juicio de Dios en el diluvio vino con agua. En este versículo, el juicio de Dios viene con fuego. Y dice que lo quema todo. Dice que arde todo. No creo que se esté refiriendo a seres espirituales, pero creo que se está refiriendo a todo lo físico. La creación, tal como usted la ve en estos momentos, no se va a quedar así como está. Dice que va a ser quemada todo. Dice, los cielos. ¿Qué quiere decir con los cielos? Bueno, lo que está encima de la tierra, lo que conocemos por cielos y tierra. Y dice que todo lo que está allí será quemado. Hablando de todo lo físico que puede estar en los cielos. Y dice que todo lo que está en la tierra será quemado. Todo ser físico será quemado. Dice, y las obras que hay en ellas serán quemadas. Ahora, esa palabra quemadas en algunas de sus versiones dice serán expuestas. Y creo que la mejor versión es que van a ser encontradas. Las obras. Y por hecho quiere decir todos los esfuerzos del ser humano. Todos los esfuerzos del ser humano, todas las acciones del ser humano, todo lo que ha hecho el ser humano será expuesto ante la verdad de Dios. Y dice que todo será arrasado. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. 2 Tesalonicenses 2:2, el día del Señor está cerca y vendrá como ladrón. Lo que está diciendo esa frase es específicamente que no va a venir anunciando, que va a venir de manera inesperada. Nuestro Señor Jesucristo explicó esta misma frase diciendo, Mateo 24:43, pero sepan esto, que si el padre de familia supiese que el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que ustedes no piensan. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que le dé alimento a tiempo? Bueno, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así, sirviéndole al Padre. El día del Señor vendrá de repente, de manera inesperada. El regreso de Cristo no está descrito en estos versículos. La venida del juicio sí, pero al mismo tiempo, aunque todos los impíos serán destruidos, dice en versículos anteriores, 7 y antes, dice que todos los creyentes serán traídos a la presencia del Señor.
Vimos en esta sección que Dios cuida de los suyos. Porque hemos sido justificados en el tiempo del regreso. Dice que todos los creyentes reunidos en la presencia y juntados con Cristo. Porque hemos sido justificados, salvados de ese juicio, salvados de ese fuego, salvados de esa despliegue de la justicia de Dios. El mundo va a quedar sin excusa. El mundo, Dios en ese día le dirá: mandé a mi hijo a morir por ti. Por siglos mandé a mi iglesia a decirte sobre el Evangelio. Por siglos rechazaste el Evangelio. Por siglos ignoraste y te burlaste de lo que yo hice por ti. El mundo no tendrá excusa. ¿Saben? ¿Qué te está enseñando Dios hoy? ¿Qué te dice Dios hoy con este sentido de una expectativa urgente? Vives en un tiempo entre tiempos, vives en el tiempo restante que Dios aguanta el despliegue de su juicio, de la justicia de Dios final sobre el mundo. ¿Y qué te enseña a ti? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son esas personas alrededor tuyo que son parte del deseo de Dios, que se arrepientan y que se salven? No podemos salir de aquí sin hacernos esa pregunta. Pero ¿cuál es tu rol en la iglesia? Porque esta iglesia necesita miembros y miembros del cuerpo, activos en la obra de Dios. No solamente para apoyar la obra de Dios, de necesitar más sillas, más espacio, para que más no creyentes puedan escuchar por primera vez el Evangelio, para que más no creyentes puedan venir a la oportunidad de arrepentirse ante Dios. Pero también para que haya más comunidades de discípulos como esta en otros lugares donde no hay ni una, para que hagan exactamente lo mismo y puedan llevar esos lugares a más personas a los pies de Cristo y a los pies de la cruz. Entonces, no es un activismo mero al que los estoy llamando, invitando en esta mañana. Activismo por activismo no funciona. No funciona. Es al sentido de un duelo genuino, que lo que Dios ha hecho en nuestras vidas pueda ser llevado a otras vidas también. ¿Tiene sentido? La paciencia de Dios en el tiempo restante. La próxima semana, los siguientes versículos nos van a enseñar sobre la iglesia diligente en el tiempo restante. ¿Cómo luce la iglesia diligente en el tiempo que queda antes de la venida de nuestro Señor? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a cantar un canto más. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos has perdonado. Has extendido tu gracia para con nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por la salud que gozamos física, pero te damos más gracias por la conversión de nuestros corazones. Y te damos gracias por la nueva vida que gozamos hoy, pero también, Señor, por la seguridad de vida eterna que tenemos en tu Hijo, Cristo Jesús. Te damos gracias porque nuestros hijos y las personas más allegadas a nosotros, por medio nuestro, han escuchado del Evangelio. Y te damos gracias porque hemos podido hacer eso. Te damos gracias que en nuestra iglesia tenemos claridad de la preeminencia del Evangelio, trabajando en nuestras vidas y dentro de la iglesia.
Y porque todo es por gracia, te damos gracias también. Ahora, Padre, nos dolemos. Y nos dolemos en esta mañana porque sabemos que aquí todos, Padre, de una u otra manera, no hemos tomado la realidad de tu venida y este llamado tuyo a velar y estar preparados para esa llegada y estar haciendo mientras lo que debemos de estar haciendo. Sabemos que de una u otra forma, Padre, hemos pecado contra ti. Como una iglesia, Señor, te pedimos perdón. Como una iglesia, te damos gracias por las cosas buenas en este tema que hemos podido hacer. Pero queremos pedirte, Señor, que uses esta pequeña congregación para poner su grano de arena, Padre, en la expansión del reino. Un grano de arena en ese deseo tuyo de que todos se arrepientan. Padre, si tu deseo es que todos, queremos ir donde esos todos están. Sabemos que por gracia y bajo tu cuidado y tu apoyo podemos hacerlo aquí, podemos hacerlo aquí nomás y podemos hacerlo allá al final del mundo. Provéenos los medios, Padre, los recursos, los dones, Padre, las ganas, la voluntad, el dinero, para que esta iglesia pueda ejecutar el plan global tuyo, Señor, de salvarnos solamente aquí, pero también allá. Prepara a nuestros hijos, prepáranos a nosotros, organízanos, Señor. Padre, una petición más. Te pido, Señor, que puedas colocar en nosotros un deseo ferviente, uno nuevo, por aquellas personas perdidas a nuestro alrededor, por las relaciones que nos has dado a administrar, que son para anunciar a tu Hijo. Y no las veamos como relaciones solo laborales, o solo sociales, o solo familiares, pero las veamos como relaciones, cosas que nos has dado a administrar para que podamos traer ese deseo tuyo de que se arrepientan. Prepáranos, Señor, para entender, para que viva el Evangelio más en nuestras vidas. Prepáramos mejor para poder comunicarlo mejor. Esta es nuestra petición. En el nombre de tu precioso Hijo Jesús, oramos, Señor.